Bienvenidos, bienvenidas. Observemos un modelo de sólido de revolución mediante el método de la arandela. Plantearlo. Región acotada por la curva 1, curva 2, curva 3. ¿Cuál es el volumen generado al girar la región alrededor de y igual a menos 1? Plantearlo, método de la arandela. Observemos lo siguiente. La curva 1 es una recta, la curva 2 es una función cúbica. Si intersectamos las dos curvas, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Transponemos esta expresión, me da un polinomio de grado 3. Vamos a hallar los posibles factores de la forma a sub 0 sobre a sub n. Estos son los posibles factores. Si el polinomio lo evaluamos en 2, se anula. Entonces decimos de que 2 es factor. Vamos a disponer la organización para el teorema de Ruffini, la adición sintética. Términos en x3, x2, x e independiente. Como en x2 no hay, 0. ¿Y quién lo anula? El 2. Hacemos la división, recordemos, bajamos el primero, 1 por 2, 2, 2, sumamos y sucesivamente. Obtenemos aquí el 0, que es este mismo 0. Formamos el nuevo polinomio, estos son los coeficientes, y rebajamos el exponente en 1. Estamos inicialmente en x3, 1x2, 2x más 3, primer factor, y este quedaría, ¿quién lo anuló del 2? Pasa de signo contrario, x menos 2 igual a 0. Matemáticas operativas. ¿Quién es este primer factor? No lo podemos factorizar, pero si aplicamos la ecuación cuadrática, esta me da una raíz negativa, es decir, raíz de índice par negativa no pertenece a los reales. Entonces descartamos esta y x vale 2. Con este valor de x lo reemplazamos en 1, la curva 1 o en la curva 2 y obtenemos el valor de y. 2,8 es el punto de intersección entre ambas curvas. Observemos el paso 2. Si analizamos la curva 2 y 3, la intersectamos, despejamos y me quedaría de esta forma. ¿Sí? Transponemos esta expresión, lo igualamos a 0, sacamos un factor común, tenemos acá, y tenemos de que x es igual a 0. Ese valor de 0 lo reemplazamos en la 2 o en la 3 y obtenemos el otro 0 de y. 0,0, el origen, es el otro punto de intersección entre la curva 2 y 3. En esta, ¿qué podemos decir? Si sacamos raíz cuadrada en ambos lados, una raíz de índice par, la cantidad subradical negativa, no pertenece al campo de los reales. Entonces, por aquí no me da. Solamente se me conserva este. Y en el paso 3 vamos a intersectar la curva 1 y la 3. ¿Sí? Despejamos y en ambas y me quedaría esto. Y vamos a obtener x es igual a menos 4. Con este valor de menos 4 lo reemplazamos en 1 o en 3 y obtenemos el valor de y. Este es el punto de corte para estas dos curvas. Vamos a la curva. Vamos a analizar el gráfico. Eje X, eje Y. Los puntos de corte, 2,8. 0,0, ¿sí? Y menos 4,2. Véalo acá. ¿Quién es esta? Esta es la curva 1, una recta. Véala acá. Sigue indefinido, pero solamente me interesa este punto de acá hasta acá, curva 1. La curva 2, la famosa S, es una S que viene en el primer cuadrante, pasa por 0 y viene al tercer cuadrante.
pero solamente me interesa lo que se forma en el primer cuadrante. Y la curva 3 es una recta, véala acá, sigue indefinida, pero solamente me interesa de este punto a este punto, los puntos de corte. Muy bien. El volumen generado al girar la región alrededor de y igual menos 1. Me ubico en y menos 1 y es una recta que es paralela al eje X. Aquí la tenemos, ¿sí? Esta es la que gira. Vamos a analizar lo siguiente. Si esta región la hacemos girar alrededor de y, véala acá, se me origina esta región así. Analicemos. Curva 3, curva 3, curva 2, esta es, y esta es la curva 1 que quedaría en esta posición, en estos puntos, porque se van manejando las mismas distancias, ¿sí? ¿Qué analizamos de esa gráfica? Primero, si empleamos el método de la arandela, ¿por qué? Porque el eje de giro, ¿quién es? X. Está separado de la región. Por eso la arandela. Si el eje de giro estuviera pegado a la región, podríamos utilizar el método del disco, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Si tomamos el diferencial paralelo, véalo acá, el que tiene la flecha, paralelo al eje Y, el integrando, lo que está dentro del integral, debe estar en términos de X, ¿sí? Entonces digamos lo siguiente, hagamos el barrido de izquierda a derecha. Si hacemos el barrido, hasta el eje X vamos a tener una región 1. ¿Por qué? Porque va a tocar la curva 3 y la curva 1. Y del eje X a la derecha vamos a tener una región 2 porque va a tocar la curva 2 y la curva 1. En ningún momento hay un diferencial que me toque las tres curvas en todo momento. Y valga la redundancia. Entonces, el volumen va a estar partido. Volumen 1 del eje Y hacia la izquierda y volumen 2 del eje Y hacia la derecha. Cuarto, la región está por encima del eje. Analicemos lo siguiente. Tengo el eje Y igual a 1, menos 1. La región está por encima. Entonces, para formar los radios, vamos a tomar la curva menos el eje. Paso 5. En la región 1, la de la izquierda, vamos a decir, el radio mayor es la distancia del eje al diferencial, pero a la parte más alta del diferencial, esta parte. ¿Sí? Y en esa parte más alta del diferencial, ¿qué podemos observar? ¿A quién toca? A la curva 1. Véala aquí, la curva 1 menos el eje. ¿Y la curva 1 quién es? Esta. X más 6. Recordemos que debe estar en función de X porque el diferencial es paralelo a Y. Hago énfasis con ese aspecto. Menos el eje. ¿Y el eje quién es? Menos 1. Menos por menos da más. Radio 1, X más 7. Radio mayor. Radio menor, 1. Analicemos lo siguiente. El eje, la distancia del eje al diferencial, pero la parte más baja, véanla acá. Este es el radio 1 menor, ¿sí? El que está marcado aquí. Entonces, ese radio menor 1, ¿a quién está tocando aquí? Véalo, a la curva 3.
y la curva 3 es esta. Entonces me va a quedar menos x partido 2, menos por menos da más. Paso 6. Vamos a analizar la región 2, la región de la derecha. ¿Sí? El radio mayor, el 2. Nos ubicamos en el eje y la distancia que hay del eje a la parte más alta del diferencial. ¿A quién está tocando? A esta. ¿Y quién es esa? La curva 1. Menos el eje. ¿Y la curva 1 qué es? Véala aquí. X más 6 menos el eje que es menos 1. Observemos que en este caso el radio 2 mayor y el radio 1 mayor son iguales. El radio menor 2. Nos ubicamos en el eje, ¿sí? Y la distancia del eje al punto más bajo del diferencial es el radio 2 menor. ¿Y a quién está tocando ese diferencial en la parte más baja? A la curva 2. Curva 2 menos el eje. ¿Y la curva 2 quién es? Aquí la tenemos, x al cubo menos 1. Menos por menos da más. Paso 7. El volumen, la integral de a hasta b, el pi por fuera de la integral es una constante, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por dx. ¿Por qué dx? Porque el diferencial es paralelo a y. Paso 8. El volumen 1. Entonces decimos, la integral de pi, ahorita ubicamos los límites. ¿Quién es el radio 1 al cuadrado? Radio 1, vea, x más 7 al cuadrado menos el radio 1 menor, véalo aquí, al cuadrado por el diferencial de x. Evaluamos, como estamos moviéndonos en x, observemos de izquierda a derecha la región 1 del eje y hacia la izquierda. Los puntos de corte, menos 4 en x y 0. Ahí los tenemos. Volumen 2. Vamos a analizar la región de la derecha. Entonces, pi, la región, el radio 2 al cuadrado, menos el radio 2, pero el menor, véalo acá, al cuadrado por el diferencial. Evaluemos la parte derecha. Nos estamos moviendo en x. ¿Qué tenemos? Desde 0 hasta 2. Esos límites, recuerde, los tomamos teniendo en cuenta el diferencial y los puntos de corte de las curvas. Evalúa entre 0 y 2. 10, el volumen total, B1 más B2 y solución unidades cúbicas. Recordemos que utilizamos el método de la arandela porque la distancia entre el eje y la región no es 0. Cuando el eje y la región están pegadas, se recomienda el método del disco. Cuando están separadas, método de la arandela. Es decir, hay un vacío, hay un hueco. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.